Ángel, un gusto estar nuevamente con usted. Igualmente, Elsie, ¿cómo anda usted? Muy bien, vamos a estar hablando, según me planteó, sobre la poda. ¿Este es el tiempo de poda, el mes de julio? Sí, vamos en un principio desmitificar un poco ese concepto que se tenía de antiguo, de que la poda comenzaba en los meses sin R. O sea, empezaba mayo y ya empezaba la época de poda. Meses sin R. Ajá. Ese es un concepto antiguo que supuestamente habían traído nuestros abuelos de la época que venían de Europa, porque ellos, claro, empezaba el otoño, allá hace mucho frío, y acá en esa época seguramente las estaciones estaban bien marcadas y empezaba el otoño y empezaba a hacer frío. Entonces ya mayo era la época que había mucho volteo de hoja, pero los últimos 10, 15 años ¿se cambió esa creencia? No, sino que creo que es un poco este cambio climático que se viene evidenciando más. Las ciudades, que son mucho más grandes, se hacen un microclima, que las temperaturas se han ido elevando durante los meses. Y bueno, inclusive hemos tenido estas cosas atípicas de febrero y marzo con altas temperaturas, después llovió en marzo, en mitad de marzo, las plantas rebrotaron en marzo, cuando teóricamente tenían que ir bajando, o sea, cambiando un poco la hoja, empezando a perder. Entonces todo esto va haciendo un cambio en el concepto de lo que tendría que ser la poda. Es decir, lo que uno tiene que tener en cuenta es que las plantas no responden a un tiempo calendario. No es mayo, junio, julio, agosto para las plantas. Las plantas responden a un estado meteorológico. Claro, como se esté presentando el clima. Como se está presentando, y hay épocas que normalmente se está dando que recién la época de poda comenzaría ahora. ¿En esta región? Sí, normalmente. Porque si nos fuéramos a la Patagonia, por ejemplo... No, sí, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, claro. Mitad de junio ya cayeron esa semana de muchas heladas, de varias heladas. Ya la temperatura prácticamente se fue amasetando los 5 o 7 grados, cosa que la mayoría de las plantas empezaron a voltear sus hojas y ya no se ve el crecimiento de las plantas, no se ve una nueva brotación. Entonces, lo importante es tener en cuenta que si nosotros realizamos una poda un mes y medio anterior a que esta planta comience el descenso de coloración o pérdida de hoja, lo que estamos haciendo es por ahí podando, generalmente esas podas severas que se hacen en algunos árboles en la calle, a veces adelantando una brotación que después va a ser deteriorada por el cambio normal del tiempo. Claro. Y las plantas brotan, o sea, uno si poda en una época de brotación, la planta va a brotar, pero eso incide en la calidad del árbol. Puede atraer enfermedades. En su futuro follaje también. O en su futuro desarrollo, porque las plantas reaccionan al toque. O sea, si está en crecimiento, la planta uno poda y va a brotar. Depende de dónde haya podado y todo, bueno, unas cosas bastante. Pero no es lo ideal para la planta. Por más que brote y después, en el tiempo, los árboles empiezan a sufrir su maltrato, digamos. Por lo tanto, estamos ahora en época julio en esta región de la Argentina, ya empezar con la poda. De julio a agosto, mitad de agosto aproximadamente, uno habla de la poda cuando se refiere a una poda intensa. Si bien el tema de la poda, las plantas no necesitan una poda, necesitan cuando, o sea, uno cree que no está afectando la iluminación, en los frentes, nos hace mucha humedad en el piso o las paredes. Un árbol ¿Cuáles serían de algún modo los tips para tener en cuenta para la poda? La época, eso es fundamental, desde el punto de vista de la fisiología del árbol, eso es fundamental. Segundo, ¿qué tipo de árbol es? No todas las plantas se podan de la misma manera, no todas las plantas podemos darle una poda severa. Por más que las plantas, usted como las pode, van a brotar. Depende del tipo de poda que haga, va a brotar más vigorosamente o menos vigorosamente, o ese vigor
inicial puede llevar a que en un futuro sea un deterioro para la planta. Bien. Lo importante es tener herramientas medianamente Adecuadas. En condiciones. Claro. O sea, no usar machete, porque lo he visto en algunos árboles por ahí. Claro, que lo dañan. Lo dañan, o sea, se hace mucho golpe, mucha lastimadura. Un mismo corte capaz que tiene 2 o 3 golpes para poder cortar la rama. La herramienta sería el Lo ideal serrucho. es serrucho, motosierra, sierra de altura, tijeras gruesas, largas, cuando permite el grosor de la rama. Y después, bueno, a ver, si a lo posible, entre un árbol y otro, ir desinfectando las herramientas. Eso es un concepto que a veces no se tiene muy en cuenta, pero árboles viejos, o de madera ya vieja, o lastimada, o ahuecada, tienen mucha contaminación de hongos. Entonces nosotros podamos ahí, o inclusive en una misma planta, un mismo árbol, podar una rama gruesa, deteriorada, ir y podar una rama sana. Uno hace transmisión de enfermedades. Podría. Sí. Teóricamente es así. Teóricamente hay que desinfectar las herramientas. Teóricamente es así. Y después, bueno, uno si lo pasa a otro árbol, y quiera o no, con el tiempo se empiezan a transmitir se empiezan a verse los malos usos de las herramientas. Bien. Ángel, ya dándole un cierre a la nota, creo que sería interesante mencionarle a nuestro público por qué es importante preguntar y asesorarse con relación a la poda. La poda es algo que tiene, es decir, todos podemos ser podadores si tenemos una tijera, un serrucho, pero conocer cada planta, la fisiología de cada planta, cómo se desarrolla, qué respuesta nos va a dar. Por ejemplo, ahora sería una época muy linda para podar limones. Veo que los limones crecen, echan chupones. Bueno, uno podando ahora, la planta ya comenzó en un receso que hasta agosto, septiembre prácticamente no va a brotar. Entonces, ¿eso qué significa? Que uno cuando corta, la brotación después se va a producir toda mucho más pareja y no va a producir ese brote tipo chupón que se da cuando uno brota poda en cualquier época. Entonces, cada planta tiene su secreto. Sí, tiene su respuesta. Claro. Claro, pero el secreto, digo, es conocer cada planta. Por eso es importante acercarse al viverista de confianza y preguntar. Preguntar, ¿no? sí, es preguntar, no cuesta nada, decir, lo fundamental yo le digo la época y conocer qué planta uno tiene que va a podar. Creo que también el secreto que dio, que es importante, es la limpieza de las herramientas. Y eso también es fundamental, Gracias, Ángel. Gracias a usted.